Hola, si eres una persona que habla español como lengua nativa y estás en el proceso de aprender otra lengua, Si ya has logrado eso, O si solo te interesa la pregunta de que si hay un efecto de aprender una segunda lengua en la lengua nativa, te invitamos a explorar este tema con nosotras. Según una noticia de la BBC, en 2018 el 13% de personas en los Estados Unidos hablaban español como lengua nativa. Este número sigue creciendo cada año y el artículo dice que es posible tener más hispanohablantes nativos en los Estados Unidos que en México. Según el Centro de Investigación Pew, los estudiantes de inglés en 45 estados hablan español como la lengua del hogar. Esto muestra la importancia del aprendizaje del inglés para hispanohablantes en los Estados Unidos, lo cual puede tener implicaciones culturales y lingüísticas como el uso de Spanglish. Un estudio de la Universidad Concordia de Chicago investiga más este concepto y dice que hay implicaciones negativas que aprender el inglés tiene para hablantes nativos del español. Argumentan que el uso del español en entornos académicos necesita ampliarse para incluir más oportunidades de comunicación oral eficaz, comprensión de lectura en profundidad y escritura para fines académicos y profesionales para crear hispanohablantes nativos que sean verdaderamente bilingües y que no pierdan oportunidades al usar el español en una manera significativa. el concepto de que el inglés y no el español tiene un peso mayor en entornos académicos y profesionales ha sido parte de la experiencia de Arturo y de la profesora Natalia Castro Picón, una profesora de la Universidad de Princeton, quien también fue entrevistada para esta investigación. Muchas palabras se me olvidaron del español por no usarla, especialmente palabras en el contexto profesional, porque ya todo lo profesional lo hablo en inglés, y también muchas palabras que yo aprendí en inglés funcionan mejor que las palabras en el español. Como podemos ver en ese fragmento de la entrevista, Arturo admite que su español ha sido afectado por su uso constante del inglés en ambientes académicos y profesionales, de su uso de español solo en contextos casuales, por lo cual se ha olvidado muchas palabras en español, específicamente palabras que se usan formalmente como en la universidad y en trabajo profesional. La profesora Picón tuvo una experiencia similar. Entonces, el primer contacto con el inglés fue a través de esas clases de gramática, sobre todo. Nunca arrancabas a hablar, nunca verdaderamente lo utilizabas de una forma orgánica. En el caso de la profesora Picón, su primer contacto con el inglés fue en clases de gramática. No tuvo la oportunidad de hablar el inglés de forma más informal. El español dominó su vida hasta que decidió aprender el inglés por motivación personal y no solo para el uso académico. ¿Crees que aprendiste el inglés como por necesidad o porque tuviste como la motivación personal? Por un lado, por la motivación. Yo soy la persona que decide venirme a un país angloparlante, ¿no? La investigación de la Universidad de Wisconsin-Madison comparó personas con inglés como su lengua nativa que aprendieron español o mandarín como segunda lengua. Los investigadores les dieron pruebas de lectura y vocabulario en inglés para ver si las lenguas adquiridas afectaron sus habilidades en sus lenguas nativas. Descubrieron que los dos grupos recibieron las mismas notas en las pruebas de vocabulario y que había una correlación positiva entre lectura en español e inglés, pero eso no era el caso con el mandarín. Puede ser que la cercanía lingüística del inglés con la lengua nativa les permitió hacer mejor en las pruebas. Eso puede implicar que para hispanohablantes el aprendizaje del inglés como segunda lengua puede ser una experiencia compatible y beneficiosa con su lengua nativa. Otro artículo argumenta que las personas que saben más de una lengua tienen un entendimiento diferente de su lengua nativa que las personas que solo conocen su lengua nativa. Las habilidades aprendidas por una lengua pueden ser transferidas a las lenguas nativas y hay expresiones específicas y maneras diferentes de organizar los pensamientos que son parte de la lengua nativa que pueden ser cambiadas por otra lengua. Hablamos con Anaís Holgado Lach, una profesora de lingüística en la Universidad de Princeton, para entender más de cómo las lenguas pueden afectar la manera de pensar y organizar los pensamientos. Las personas piensan sobre el tiempo, piensan de una forma diferente, ¿no? Entonces, creo que sí que puede determinar
la forma de pensar, el aprender una lengua, pero no sé si en las lenguas que yo conozco me ha hecho pensar de forma diferente. Este entendimiento diferente de la lengua nativa y transferencias de la segunda lengua a la lengua nativa es ilustrado por Arturo en el siguiente fragmento de nuestra entrevista. Cuando yo aprendí inglés, la cual fue mi primera segunda lengua, yo me di cuenta de cosas que nunca había imaginado acerca del español, como muchas palabras que nosotros los dominicanos usamos son derivadas del inglés. También cuando yo aprendí inglés, me di cuenta de que las dos lenguas son parecidas en términos de la estructura y también de la escritura de las palabras, como dictionary en inglés y diccionario en español. La profesora Picón ofrece una respuesta un poco diferente sobre la experiencia con el proceso de aprender otra lengua. Habla sobre cómo este proceso es muy personal y cómo las explicaciones están ubicadas en cambios de personalidad. ¿No? Claro. Cuando hablamos en otra lengua nunca somos las mismas. Que eso, por un lado, es una forma de relacionarse con la segunda lengua muy específica, ¿no? Y que tiene sus implicaciones subjetivas, pero también políticas, de identidad, de relaciones con el mundo, pero luego también esa distancia de volver a tu lengua, ¿no? Observamos similitudes y diferencias en las entrevistas con Arturo García y la profesora Natalia Picón, como las que ya hemos mencionado. Enfocamos en comparar estas dos entrevistas porque ambas personas no crecieron en los Estados Unidos y nos interesa comparar su experiencia lingüística a la hora de interaccionar con el inglés. Otra cosa que tienen en común es la preferencia al español, especialmente en el contexto de relaciones sociales. Arturo se siente más cómodo hablando el español que el inglés, incluso cuando puede hablar el inglés fluidamente. Para la profesora Picón es lo mismo. Yo no he observado cambios muy grandes, pero sí he notado diferencias entre cuando yo hablo español y cuando yo hablo inglés. Para mis relaciones sociales, yo me siento mucho más cómodo hablando en español. Yo soy muy parlanchina. Hablo mucho, pero en inglés no tanto. En inglés soy otra persona, soy más callada, más reflexiva, escucho y eso construye otras relaciones sociales, ¿no? También cuando Arturo llegó a los Estados Unidos, no podía entender a hablantes nativos del inglés aquí en los Estados Unidos por su pronunciación. En un fragmento mencionado anteriormente, la profesora Picón llamó eso el shock cultural que ella también experimentó. Yo no entendía palabras que ya sabía por la pronunciación, pero con el tiempo, con más y más interacción con las personas, aprendí a escuchar mejor y también a hablar mejor el inglés. A pesar de esas similitudes, había una diferencia muy marcada entre esas dos personas hispanohablantes. La profesora Natalia enfatiza la dificultad que a veces tiene en traducir ciertas palabras del inglés al español, pero Arturo no anota ese énfasis. Cuando llegas a Estados Unidos hay un shock cultural muy fuerte, Claro. que no nos imaginamos porque como vemos siempre a Estados Unidos en las películas, pensamos que lo conocemos, pero luego te das cuenta que no lo conoces, que es muy sorprendente. A través de las entrevistas de estas dos personas, aprendimos cómo aprender el inglés tiene impactos diferentes para personas que vienen a los Estados Unidos con un mayor conocimiento del español. En las entrevistas vimos que el aprendizaje de inglés puede tener efectos diferentes en las personas hispanohablantes. Algo que puede explicar esto es el país de origen, la edad, el acceso a instrucción formal en inglés y otros factores sociales como la presencia de familia hispanohablante. Nuestros entrevistados dijeron que el español todavía es su lengua preferida, entonces aunque hablan inglés con fluidez, no se siente lo mismo como hablar en la lengua nativa.
Este resultado está relacionado con los estudios que mencionamos al comienzo del video porque puede indicar que el inglés no ha cambiado sus maneras de organizar los pensamientos tanto como en otras investigaciones y que los entrevistados todavía piensan con la mente de hispanohablante y por eso se sienten más cómodos hablando en español. Para concluir, de las entrevistas vimos que hay desventajas y beneficios al aprender otra lengua. La persona puede olvidarse de algunas palabras en su lengua nativa, como vimos en el ejemplo de Arturo, pero por lo general, aprender otra lengua también puede enriquecer la vida y la lengua nativa. Aprender una segunda lengua puede dar acceso a nuevas oportunidades y formar parte de la identidad al permitirnos conectar con personas con quienes no podíamos comunicarnos antes. Muchas gracias por ver nuestro video. Adiós.